que es cómo podemos hacer que no se pierda el sabor de nuestra sal. Ya hemos visto cómo ser sal, hemos visto cómo perdemos el sabor. Ahora, ¿qué podemos hacer para que nuestro sabor no se pierda como cristianos, para que no nos entontezcamos, nos envanezcamos? Lo primero, vamos al libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 3. Después de Colosenses tiene Filipenses, después de Filipenses, antes de Colosenses tiene Filipenses, y en el capítulo 3 dice, versículo 3. No, perdona, versículo... Ay, no, perdona, que lo... Aquí, Filipenses... Aquí sí, Filipenses 3... Dice el versículo 12, 3:12. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo al blanco, al supremo, para ver si logro asir aquello para lo cual también fue asido por Cristo Jesús. Hermanos míos, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que queda por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pues aquí está diciendo que dejemos el pasado, pero para bien y para mal. A veces malas experiencias, malos tratos, relaciones tóxicas, tantas cosas malas que podemos pensar y que pueden condicionar nuestro presente y nuestro futuro. Tenemos que dejar el pasado. ¿Qué significa eso? Buscar sanidad espiritual de ella. Es decir, hay palabras que nos hacen daño. Hay personas que por su mala sabiduría nos han dañado de alguna manera. Busca sanidad de parte de Dios. Tener cicatrices no es malo. Si tú estás todo el día con herramientas, tarde o temprano te cortas, te machacas los dedos y te haces cicatrices. Pero lo que no puedes hacer, lo que no puedes permitir es tener heridas abiertas. Las heridas hay que cerrarlas, hay que cauterizarlas para poder estar avanzando. Entonces, mira tu pasado, busca sanidad en tu pasado y pon los ojos que tienes una meta por delante. Hay que tener metas, hay que tener objetivos. No se puede vivir a la aventura. Tú tienes que tener por lo menos unos objetivos espirituales. Ser más como Jesús, aprender más de la palabra, conocerle más, alcanzar a otros para Cristo. Y por supuesto objetivos humanos. Estudiar, tener un mejor trabajo, alcanzar ciertos objetivos económicos. Hay que tener metas en esta vida. Pero aquí habla que Pablo tenía una meta que era un llamamiento de Dios. Tú has sido llamado por Dios a algo. Cuando la Escritura habla de llamamiento, está hablando de una invitación. Dios te ha invitado a que hagas algo. Y una de las cosas es que seas un representante suyo en la tierra, que seas un embajador, una embajadora de Él. Entonces, si tú quieres sal, tienes que representar a Cristo en esta tierra, olvidándote del pasado y mirando a lo que Dios tiene para ti. Mírate en Cristo. No te mires con los ojos de otros. Mírate en Cristo. A mí hay una frase que me encanta y la escuché de una predicadora que había sido muy abusada verbalmente por un exmarido que la trató como un excremento. Y una de las cosas que le enseñó, lo que dice la Escritura, yo te he puesto nombre. No te pone nombre nadie. A mí no me vengas tú a decir que yo soy un tal, yo soy un cual, porque tú no me pones nombre. Quien me pone nombre es mi Señor. ¿Qué diferencia es decir, yo he hecho tal cosa o he hecho la otra? Igual que puedo hacer otra cosa distinta, una cosa buena, una cosa mala.
Pero quien te pone nombre, quien te califica lo que tú eres, es Dios. Y no permitas que nadie te califique y te diga, tú eres un cual o tú eres una cual. Es Dios el que te pone nombre. Y el nombre que te ha puesto es amado, valioso, santo, limpio, mi hijo, mi hija. Entonces, mira hacia adelante, no mires para atrás. Además, la palabra que se utiliza en mirar, en este versículo, en griego, es la palabra skopon, que significa mirada telescópica. Es decir, es la misma palabra en inglés que se utiliza para las miras que se ponen en las armas de los francotiradores. Es decir, tú tienes que tener una mirada telescópica en lo que Dios tiene para ti. Como decía una predicadora que me encanta, no soy todo lo que Dios quiere que sea en el presente, pero estoy en camino. Eso es importante. No estás 100% en todo lo que Dios quiere en este momento presente, pero tienes que estar en camino. Es decir, en proceso hacia esa dirección. Pablo decía, yo persigo al blanco. La palabra griega es que lo hago de manera insistente, incluso de manera persistente, como el cazador que está persiguiendo una presa. Eso significa que no te desanimas por cuánto caes espiritualmente, cuando cometes un pecado o cuando te equivocas. Porque dice la Escritura, 7 veces cae el justo y 7 se levanta. Tú persigues a la meta que tienes en Cristo Jesús, dejando atrás el pecado, dejando atrás el pasado y no volviendo a mirar atrás como hizo la mujer de Lot. Dios tiene para ti un premio, tiene para ti un llamado. En ese versículo la palabra que se utiliza para ese premio, ese galardón, es como aquel que está en una competición y el árbitro dice, eres victorioso. Has ganado el premio, has llegado a la meta. Pues Dios tiene ese llamado y ese premio para todos. Algún día, cuando estemos delante del Señor, escucharemos esas palabras. Buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel. En lo mucho te pondré. Vamos a leer el último versículo. Marcos 9:50. Dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tener paz los unos con los otros. Bueno, parece exactamente igual que el versículo de Mateo 5:13, pero hay algunas variaciones. Es que no utilizan los mismos verbos. Mientras que en uno utiliza el verbo que he dicho, la sal que se desvanece, que es la sal que se entontece, que se vuelve vana, que se vuelve inútil, que se vuelve embotada, que pierde el filo. Aquí utiliza la palabra desabrido, es decir, que le quita el sabor, y dice que con qué será sazonado el Señor. Bueno, pues la palabra que utiliza para sazonarse es la palabra que se utilizaba en esa época para utilizar las especies de temporada. Así que un cristiano que vive, sigue a Jesús, está en el reino de Dios, va a la meta, tiene fijado en ese galardón que tiene, esa invitación, en ese llamado, es alguien que busca en todo tiempo dar sabor y dar fruto. ¿Y por cuántos tiempos pasamos?
Es muy fácil seguir a Dios cuando todo nos va bien. ¿Y si de repente entrase aquí unos militares, una policía y nos llevase detenidos a todos? Porque somos cristianos. Hay muchas historias que a mí escuché de los cristianos en los tiempos de la Unión Soviética. En esa época ser cristiano era bien complicado. Y cuentan que en una reunión, generalmente se reunían en casas, en bosques, y estaban en un local varios cristianos orando. Y de repente entraron unos militares, 4 o 5 militares armados, y dijeron: vamos a fusilaros a todos, pero el que quiera salvar la vida, el que quiera negar a Cristo, le dejamos irse. Créete que los que estaban en esa reunión, la mitad decidieron negar a Cristo e irse. Cuando se fueron, esa mitad, de repente los militares tiraron las armas al suelo y dijeron: nosotros también somos cristianos, vamos a empezar la verdadera reunión de oración. Es una historia real, no es un bulo, no es una... Esas cosas pasaron. Si verdaderamente viniesen esos tiempos de persecución, ¿cuántos cristianos seguirían fielmente a Jesús? Estarían dispuestos a ir a la cárcel, como este cristiano afgano, que en cualquier momento le decían: niega a Cristo, di que Mahoma es el profeta y te dejamos en paz. Entonces, todos tenemos que pagar un precio de seguir a Jesús y dar sabor en todo tiempo, cuando van las cosas bien económicamente como cuando van mal, cuando te persiguen como cuando hay aplausos. Decía este versículo: tened sal en vosotros mismos. Es decir, que ser sal es una decisión. Es una responsabilidad que Dios te ha dado. Si tú decides seguir las enseñanzas de la bienaventuranza, serás sal. Si tú decides evitar todos los peligros que hemos enumerado, tú serás sal. Y luego añade una última palabra y con eso termino: y tener paz los unos con los otros. Porque a veces, por desgracia, entre los cristianos nos dedicamos a hacer la batalla entre nosotros y a pelearnos entre nosotros, en vez de saber que la pelea está con el diablo y están con los que no le creen, que son usados por el diablo. Entonces tenemos que tener claro que mi enemigo no es otro pastor, ni es otra iglesia, ni es este hermano que piensa de otra manera distinta a mí. Nuestro enemigo está en el mundo espiritual y está en sus agentes que están en esta tierra, que por desgracia no les somos simpáticos. Entonces, tenemos que aprender a ser salados, a que nuestra sal no se desvanezca, a que nuestra sal no se corrompa, a que nuestra sal no se vuelva inútil, a que nuestra sal no se entontezca con estupideces. Y el mejor remedio para la tontería es la palabra de Dios. Estudiarla, aprenderla, leerla, orarla. Y así no te van a vender películas. Me encanta YouTube y tengo un montón de vídeos y me ven 700 personas o las que sean. Pero también veo a otras personas y escucho a otras personas y te digo que hay una cantidad de vendehumos y de tonterías por ahí, que la gente se está alimentando de eso y se está creyendo porque no lee la palabra. Y como no lee la palabra, le cuelan cantidad de tonterías. Vamos a orar.